Buen día, vamos a ver en esta presentación un tema relativo al empleo de geoceldas como revestimientos de canales con concreto lanzado y justamente sistema celular en proyectos mineros. Este tema definitivamente ha tenido un desarrollo muy elaborado. Ya en minería se construyen canales con geoceldas desde hace mucho tiempo, desde, al menos en el Perú, desde la década de fines de los 90. Ya se tiene más de 1000 kilómetros de canales construidos en unidades mineras fácilmente. Y el problema que se establece es el espacio físico, sobre todo cuando los caudales son grandes y no tener mucho espacio significa que tenemos paredes de canales muy empinadas y va a ser un problema. Bueno, aquí se va a esbozar justamente cómo tratar ese tipo de situaciones, ¿no? Canales cuando tenemos paredes muy verticales, por ejemplo. Bueno, ya hace más de 20 años, como se decía, se inició la construcción de canales de geoceldas en el Perú. Minera Yanacocha, una unidad minera de oro, empezó a utilizarlas masivamente para estos fines, con diseños hechos por McPherson, ¿no? En donde demostraron que eran mucho más eficientes que hacer canales con concreto simple o con revestimientos tipo Grouter Riprap, ¿no? Emplear las juntas y su avance rápido siempre fue algo muy interesante. El modo clásico de revestimiento es colocar estacas, ¿no? Y a veces geotextil, ¿no? Y el tema era cuando yo no puedo clavar las estacas o porque el suelo está muy duro o porque está muy suelto, entonces eso generaba todo un tema. Bien, otro también era las paredes y su inclinación, hasta dónde puedo llenar yo concreto por gravedad. Esta es una instalación tradicional en donde tenemos como 8 o 10 personas instalando el sistema celular y aquí se puede ver efectivamente el uso de estacas y todo ese tema. Teníamos que tener taludes muy tendidos para ese propósito. Pero la versión moderna lo que solicita o requiere es el empleo de un tensor multiaxial y la celda para que podamos cubrir cualquier inclinación y también dejemos de emplear estacas, ¿no? Es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Colocar un sistema celular con tensor, ya no hay estacas y me permite colocar las celdas en la posición que yo desee y sostenerlas para el propósito. El gráfico de la derecha lo que muestra en esencia es cómo a lo largo de la inclinación de la pared de un canal va variando el slam, ¿no? El revenimiento del concreto. Hasta 60 grados ya era muy complicado ya y no se podía más, pero actualmente con el Shotcrete podemos llegar a posiciones verticales, ¿no? Vamos a ver. Entendiendo primero las propiedades del concreto para Shotcrete, necesitamos conocer su compresión, su tracción, como se ve en este cuadro, en estas gráficas realizadas por Niosh, en donde se puede ver fácilmente una relación de alrededor del 10% de la compresión en tracción. Luego tenemos que de esto definir el concepto de adhesión. La adhesión a lo largo del tiempo también varía. En función a 185 especímenes se tiene esta gráfica en donde se puede ver la variación de adhesión. ¿Por qué nos interesa la adhesión? Seguimos hablando más de ese tema. Aquí hay distintos valores de adhesión del concreto a lo largo de muchos países y muchos autores, ¿no? Pero finalmente nos quedamos con unos valores que fluctúan en algo así como 0,44 megapascales a 1,58 megapascales. ¿Por qué me interesa ese concepto? Porque finalmente yo necesito determinar en función a eso la cohesión del shock. Porque voy a usar en la interfase esta expresión, que es la expresión de Coulomb, pero orientada a shock, en donde yo necesito conocer la cohesión, como se dice ahí, ¿no? Y finalmente un factor de fricción interna de ese concreto lanzado fresco. Bueno, los valores de Marlin que se ven aquí a la derecha en la tabla dan un ratio de la adhesión y cohesión del orden de 1,85 a 2,40. Ok, tomando eso, entonces se va a asumir que ese ratio, conservadoramente, sin ir muy extremo ni tampoco, va a ser del orden de 2. Luego la cohesión va a ser 2 veces la resistencia a la adhesión disponible. El ángulo de fricción, según unos autores, para ser más conservador, va a ser del orden de 30 grados y con estos criterios ya podemos desarrollar soluciones. Bueno, revisamos la estabilidad de revestimiento con geoceldas y Shotcrete. Aquí se puede ver un ejemplo de un canal de 20 metros cúbicos por segundo con una pendiente de 2%, una base de 5 metros, ¿no? Y unas paredes que tienen restricciones con taludes casi verticales, una horizontal, 10 vertical, ¿no? Entonces, para esto vemos que es un flujo supercrítico con velocidad de 6,43 metros por segundo. Entonces, calculamos las fuerzas de corte hidráulica, como sale ahí, y con eso se revisa que una celda de 150 milímetros es capaz de mantenerse estable en esa situación. Se revisa por velocidad, la celda puede resistir 7 metros por segundo sola, entonces contra 6,43 está aceptable. Pero para las paredes ese efecto va a ser decreciente. El problema de las paredes es otro. El problema es la inestabilidad. Yo coloco concreto a un ángulo de 84, 85 grados, que es un horizontal y es vertical, eso simplemente se desliza, ¿no? Y como se veía, un factor de seguridad muy bajo para esa condición. Entonces tenemos que entrar con el concepto de adhesión y cohesión y lanzar el concreto para que éste se adhiera, se pegue desde el primer segundo que es colocado, ¿no? Y ahí entra el concepto de todo lo que hemos estado revisando. Entonces,
tenemos que hacer una tabla con los factores de adhesión y cohesión para inmediatamente colocados, 0 días, 1 día, 7 días, 28 días, y le vamos a añadir también al sistema un tensor multiaxial para sostener el sistema celular que vamos a colocar allí para que pueda darse lugar en la aplicación de shock. Bien, empezamos con un concreto de alrededor de 30 megapascales a los 28 días y vemos que esto nos da lo que nosotros buscamos. Aquí se ve un cuadro donde se tabula esto. A los 0 días, de acuerdo a las tablas que ya vimos al inicio, esas curvas, tomamos la adhesión y por lo tanto la cohesión respectiva. Y nos damos cuenta que si hacemos un cálculo de estabilidad, el factor de seguridad es alto debido a esa adhesión. Es decir, el shockwave va a tener tendencia a adherirse, a pegarse al talud y la celda se va a encargar de mantener en esa posición a ese shockwave lanzado para que no se escurra, ¿no? Entonces tenemos ese factor elevado y luego 1 día, 7 días, 28 días ese factor va a crecer, pero ya con fines de sostenimiento de resistencia al corte hidráulico ante el flujo supercrítico, ¿no? Bien, el tensor multiaxial de cálculo se estima que entonces debería ser de 25 kilonewtons en poliéster revestido, kilonewtons por metro de ancho. Luego, la abertura de la celda se determina en función de la tasa de flujo de infiltración. Vemos que es una celda de 416 por 374 milímetros, una altura de 100 milímetros, eso es lo que se va a poner el talud, y en la base 150 milímetros. Los criterios de permeabilidad se analizan de acuerdo al Comité ACI 209. La geocelda tiene un estándar GS15 para geoceldas HP del Instituto de Geosintéticos. Y finalmente, lo que tenemos aquí es que queda por complementar detalles como supresión y deformaciones. Experiencias de esto, definitivamente hay muchas, empezaron en temas agrícolas, como se ve aquí, ¿no? Y este canal, por ejemplo, tiene 15 metros por segundo de caudal, está revestido con geoceldas y chocre, la celda tiene atrás un tensor, y fíjense la cantidad de personas es mucho menor, 3, ¿no? Aquí en esta otra experiencia, y hacen una minera, y ahora tiempos más actuales, en donde se está trabajando un canal, por ejemplo, de 70 metros cúbicos por segundo, y las paredes prácticamente son verticales en muchos casos. Y como se ve, la aplicación del choque con un brazo robótico permite rápidamente el rendimiento, el material pesa menos que una malla de acero, ¿no? Causa menos accidentes, manipularla es más rápida en colocar y en ser llenada, entonces esta es, digamos, la mejora a todo este sistema. Perfecto. Entonces, como conclusiones, tenemos que el sistema clásico de estacas es limitado a la fecha, que se ha obtenido mejoras con la inclusión de un tensor multiaxial y que tenemos un mayor rendimiento en cubrir inclinaciones inclusive muy fuertes, ¿no? Con el empleo de geoceldas y shock. Las geoceldas serán de HDPE, que sigan el estándar del Instituto de Geosintéticos, GS15. Son geoceldas que tienen mucha característica de propiedad mecánica y durabilidad estudiada por décadas por esta institución. Son totalmente recomendables. Y las metodologías de cálculo de este tipo de revestimientos dependen entonces de cómo vamos a aplicar el shotcrete, como hemos visto con equipos, con personas, es todo posible. Referencias complementarias para lo comentado se pueden ver aquí en distintas publicaciones y literaturas. ¿Mm? Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Sigan disfrutando de Geoamérica 2020. Muchas gracias.